gustaría hacerles alguna pregunta. ¿Alguna vez ustedes han orado a Dios así de tal manera que su oración involucre a su familia? ¿Han orado así como, Señor, o le han dicho al Señor, Señor, ayúdanos con tal cosa, y nos creemos tan guau que le decimos, si nosotros te damos esto? ¿Alguna vez les ha pasado? ¿O solo soy yo? Bueno, quiero que me acompañen a 1 de Samuel 1, versículo 10. Pero antes de leer, los voy a poner en contexto. Acá vamos a ver a Ana. Ana era esposa del Cana, pero el Cana tenía 2 esposas, que era Penina y Ana. Penina tenía hijos, pero Ana no podía tener hijos. Era una mujer estéril. El Cana, una vez al año, siempre iban al templo a adorar a Dios y llevaban ofrendas. Iba Penina con todos sus hijos, iba Ana y el Cana. Pero Ana quería ir al templo a adorar con sus hijos, pero Ana no tenía. Y dice que el versículo 10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Acá Ana le está diciendo al Señor, Señor, si vos me das un hijo, yo te lo voy a consagrar. Le dijo, te lo voy a consagrar a ti. Él te va a adorar. Hasta hizo el voto del Nazareno. Dijo, no va a pasar navaja sobre su cabeza. Pero Señor, dame ese hijo. Ahora nos vamos al versículo 27. Dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Significa que Dios le respondió la oración a Ana. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Significa que Dios luego le responde la oración a Ana. Ana durante ese tiempo, el siguiente año donde iban a presentar las ofrendas, Ana no va al templo con el Cana ni Penina porque todavía estaba amamantando a su hijo. Y Ana dice, bueno, voy a esperar que pase esto y voy a ir a entregar a este niño a Jehová para que él viva en la casa de Jehová. Podemos ver ciertas características de Ana. Una mujer que obedeció, cumplió su palabra. Hay que estar en los zapatos de Ana para ver eso que tanto quería, el Señor se lo da y de repente decir, tengo que ir a cumplírselo al Señor. Pero Ana, para obedecer, cumplió su promesa. Podemos decir que Ana renunció a lo que más quería, su hijo Samuel, y se lo presentó a Elí y se lo dejó a Elí para que lo criara, para que Samuel sirviera al Señor. O sea, renunció a su deseo más grande, su hijo. Pero la verdad es que Ana no estaba renunciando. Le estaba dando algo que el Señor ya se lo había dado a Ana. Le pertenecía al Señor. ¿Y por qué les hacía la pregunta si alguna vez han orado donde su oración involucre a su familia? Porque Ana, estoy casi segura que Ana no sabía que su hijo Samuel iba a ser un profeta, iba a ayudar al pueblo de Israel.
iba a ser un juez donde iba a guiar al pueblo y el pueblo iba a obedecer, que Samuel iba a ungir a un rey. ¿Por qué digo esto? Porque algunos tienen hijos, otros tenemos sobrinos, familias, compañeros, donde mi obediencia debe impactar a mi generación. Y la pregunta es, ¿estoy impactando a mi generación? Ana no sabía lo que iba a pasar, lo que Dios tenía preparado para Samuel. Pero su petición, su anhelo de ser madre, hizo que el Señor le diera pura misericordia y fidelidad del Señor. Dios le da un hijo y ella dice, este hijo es para que viva en la casa de Jehová. ¿Cuántas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, este hijo es mío, este sobrino es mío, pero la verdad ni lo traemos a la iglesia, ¿verdad? La verdad ni caminamos con ellos. ¿Y qué estoy haciendo yo para que mi generación conozca a Dios? Hace unos meses tuvimos una reunión con un obrero que es un obrero local. Él sirve en un país que está dentro de la lista de persecución. Y este obrero, atacan a su pueblo y había una reunión con él a cierta hora y todos preocupados porque él no se conectaba. Qué raro, no se conecta, se tenía que conectar. Iban a revisar los proyectos de traducción que tiene este pastor en este lugar y no se conectaba. Y todos escribiendo que por qué no se conectaba, porque ya sabemos que si no se conecta es porque si no lo mataron, se lo llevaron o algo le pasó. Y cuando este obrero se conecta y se le pregunta que por qué no se había conectado, que si estaba bien, qué le había pasado, este obrero llega y hace, ¿no ve que me acaban de venir a balear la casa? Pero yo estoy bien, mi esposa se fue al hospital. Y fue como, no, espere un momento, paremos la reunión y otro día vemos el avance. Y dijo este hombre, dijo, no puedo, porque tengo que terminar la traducción de la Biblia de esto y porque otros que vienen detrás mío tienen que conocer lo que Dios está haciendo. ¡Wow! Eso fue impactante. Este hombre en medio de esa tragedia dijo, no, ¿cómo vamos a parar? Dijo, ¿cómo vamos a dejar esto tirado? Solo porque me llegaron a balear la casa, porque el grupo de Islam no me quieren tener haciendo este trabajo. La seguridad de este hombre de que su generación no se pierda en otros dioses y conozca a Dios. Y la pregunta es, ¿esa es mi seguridad? ¿Esa es mi seguridad de contar a otros lo que el Señor está haciendo? Y Samuel se crió en la casa del Señor. Estamos nosotros ayudando a nuestros niños a que se críen en la casa del Señor, a que amen deleitarse en la palabra de Dios. Estamos nosotros deleitándonos en la palabra de Dios, que haya una transformación donde queremos contar a otros lo que el Señor está haciendo. Yo les contaba que soy liguista. Bueno, hay generaciones, bisabuelo liguista, abuelo liguista, padre liguista, hijo liguista y los que vienen liguista. Y es esa pasión por ser liguista. Y una vez veníamos de una visita de una comunidad y no sé por qué había un telecito y estaba un partido, la liga, no sé con qué equipo, México, Brasil, no sé, pero a mí me llamó la atención que decía 6-0 y yo dije, qué raro, yo conozco esa camiseta, pero me acerqué más al tele, ¿verdad? Porque casi no veo muy bien,
me acerqué bien al tele y veo que decía LDA y veo el 0 y yo dije, no, es mi equipo. Y todos los que estaban ahí hablaban y contaban que no, qué bueno México. Yo no pude contar que el equipo que estaba viendo era mi equipo. No les hablé nada porque decían de todo. Decían, no, vea qué mal patea, vea esto, vea lo otro. No pude contar nada. ¿Por qué traigo este ejemplo? ¿Cómo estamos contando la verdad de Cristo? Yo me avergoncé y no dije, no, ese es mi equipo, porque si no me iban a bulinear hasta hoy. No dije nada, pero estamos contando la verdad de Cristo de la manera correcta. Estamos hablando del Señor como es. Claro, a veces no hablamos del Señor, no le contamos a nuestras generaciones lo que el Señor está haciendo, porque no sabemos quién es el Señor, porque el Señor no se ha revelado en nuestras vidas, porque lo hemos oído y oído, pero no lo conocemos. Y ellos animaban a su equipo. Yo no animaba a nadie en ese momento. Y lo peor era que no podía salir de ahí porque íbamos en el bus. Era como, tenía que seguir viendo lo que pasaba. Nunca pude contar de dónde era ese equipo, pero sí pude contar las obras maravillosas que el Señor está haciendo. Y contar lo que Dios está haciendo implica obedecer. Obedecer implica creer lo que el Señor está haciendo en cada generación. Y implica servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque su testimonio cuenta mejor que sus palabras. Así que, hermano, ¿qué hubiera pasado si Ana no hubiera llevado al niño al templo? Su testimonio no hubiera sido el mismo. Creo que no estuviera escrito hoy en el Primera de Samuel, pero fue una mujer que obedeció a Dios. Y Ana no sabía lo que iba a pasar. No tenía conocimiento que ese niño iba a ser un juez, iba a guiar al pueblo. Y Dios nos llama a que caminemos guiados bajo su presencia, a que, hermanos, cuando somos discípulos de Cristo, verdaderamente hay una transformación en nuestras vidas. Verdaderamente es esa transformación que anhela no solamente ser buenos estudiantes, ser buenos en los oficios que tenemos, ser buenos profesionales, implica ser buenos discípulos de Cristo. Y aquellos que caminan en Cristo van a impactar a sus generaciones. Y en la mañana contaba un testimonio de un hombre que conocía en un pueblito muy pobre. Este hombre estaba casi moribundo y este hombre dijo, ¿por qué hasta ahora vienen ustedes si mi generación se perdió? Y este hombre decía, yo quiero lo que ustedes tienen, pero quiero que mi generación conozca a Cristo. ¿Tiene hoy usted ese anhelo de decir, yo quiero que mi generación conozca a Cristo? Yo quiero que la generación venidera conozca a Cristo. Y quiero que vayamos a Jueces 2:10. Los pongo en contexto. Josué acá había despedido al pueblo. O sea, los hijos de Israel se había ido cada uno a poseer lo que Dios les había dado, su heredad. Bueno, y el pueblo de Israel había servido a Dios durante todo el tiempo que Josué estaba. O sea, todos servían al Señor, pero muere Josué. Cuando muere Josué,
se levanta otra generación. Y esta generación es lo que vamos a leer acá. Dice, el 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos. O sea, toda aquella generación se murió. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. El 11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Acá vemos la otra contraparte. ¿Qué pasó? Una generación que olvidó que Dios los había sacado de Egipto, que olvidó que el Señor les había enviado maná, que olvidó cómo lograron conquistar las tierras y se fueron ¿a qué? A adorar a Baales. Se perdieron adorando todo lo que venía y practicando costumbres que el Señor ya les había dicho que no hicieran. Acá se perdió toda una generación. Y podemos decir que una generación son casi 70, 80 años. Imagínense qué montón de personas olvidaron de Cristo, olvidaron lo que el Señor había hecho. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer con la generación venidera? Creo que el desafío más grande es no ser como esta generación que olvidó a Dios. Esta generación pudo haber sido muy buena, pudo haber tenido muchas cosas, pero olvidaron lo más importante, que fue al Señor. Y es como mi generación, la generación que viene detrás de mí, ¿cuál es el legado que yo voy a darles? ¿Cuál es el legado que Dios te está dando para que le dejes a otro? Y creo que el legado de todo cristiano es ser buen discípulo, ser buen testimonio de Cristo, es dar a conocer el nombre de Cristo. Estoy dando a conocer el nombre de Cristo en mi casa, en mi comunidad. Estoy dejando que otros den el nombre de Cristo a las naciones de la tierra, porque las naciones de la tierra misma, gime para que los hijos de Dios se manifiesten con poder. Y nosotros, conociendo a ese Rey de Reyes, Señor de Señores, conociendo su poder, queremos ser parte, pero implica renuncia. Y estoy dispuesta a renunciar a eso. Estoy dispuesta a entregarle lo más valioso que supuestamente para mí es, para dárselo al Señor. Creo que antes de salir a Argentina, a mí me habían ofrecido un puesto en el Banco Popular y ese era mi anhelo. Mi anhelo era un anhelo que yo decía, Señor, bueno, ya terminé la carrera, me encantaría trabajar acá por un montón de cosas que había visto. Y me acuerdo que en ese momento el Señor me trae, era como, acepta, no acepta, ¿qué pasa? Pero ya venía con esa inquietud de servir a la obra misionera. Y yo en un momento dije, no, es que esto implica renunciar a un montón de cosas. ¿Cómo voy a renunciar a esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Y verdaderamente creo que el Señor trajo a mi memoria cuando en una silla yo le dije al Señor, Señor, me gustaría servirle.
¿qué oración? Solo le dije, Señor, me gustaría servirle. Y en ese momento el Señor me trajo a mi cabeza esas líneas. Me gustaría servirle. ¿Te acordás, Janina, cuando dijiste eso? Y yo dije, sí, Señor. Y dije, Señor, me gustaría servirte, pero la verdad necesito que me ayudes porque con mis fuerzas no puedo. Y viéndolo más atrás, o sea, generaciones invirtieron para que uno sirva en la obra misionera. Generaciones han hablado, han dicho, busquemos al Señor, cuenten a otros lo que el Señor está haciendo, porque yo no puedo renunciar a un simple plan humano, sí, que trae alegría por meses, por días, pero el plan y el propósito de Dios a tu vida va a traer bendición por generación en generación. O sea, que otros te conozcan no solo por lo que haces, sino por quién sos vos en Cristo. Invirtamos en nuestros niños. Creo que a veces tratamos de lavarle la cabeza a nuestros niños con pensamientos. Vuelvo al ejemplo de la liga, sea liguista, sea liguista, sea liguista. Y en realidad cuando los llevamos al Evangelio, nosotros no le lavamos la cabeza. Es el poder transformador del Espíritu Santo que habla a sus corazones y a sus mentes. Y usted no sabe si allá en esas aulas hay semilleros de hombres y mujeres que van a seguir con el legado de predicar la palabra de Dios. Hombres y mujeres que van a impactar no solo la comunidad, sino las naciones. Pero el tema es, ¿los estoy viendo de esa manera? ¿O los estoy viendo como los simples chicos que hacen ruido y no me dejan concentrarme? Cambiemos nuestra perspectiva y veámoslos como hombres y mujeres que están impactando su escuela, que están impactando a otros. Y caminemos con ellos. Hermanos, es nuestra responsabilidad. Vivimos en un mundo de crisis y lo que sigue a futuro viene peor. ¿Qué le estoy dejando a la generación venidera? Esa generación que olvida al Señor y sigue ideologías y pensamientos que no son guiados bajo Cristo, o les estamos dejando herramientas para que ellos se puedan levantar y defender el nombre de Cristo. Creo que vivimos en un mundo caído. Y a veces nos enfocamos más en nuestro dolor, en nuestra aflicción, en nuestro sufrimiento. Y se nos olvida que nuestra verdadera tierra es el cielo. Que somos extranjeros y peregrinos. Y que tenemos que tener nuestra mirada por encima del sol. Pienso que Ana, al dejar a ese niño, supo que lo entregaba a Dios. Pero esa fe de esa mujer, pienso que fue por encima de lo que ella podía ver. Porque ese niño iba a impactar a su pueblo, iba a ungir a un rey. Así que, ¿qué estoy haciendo? Soy de esos creyentes. Y si no somos de esos creyentes que estamos contando bien la historia, contemos bien la historia del Señor. Contemos bien lo que el Señor está haciendo. No olvidemos lo que el Señor ha hecho. Que no se acostumbre que por el hecho de tener una familia en los caminos del Señor, que no se acostumbre que porque ver que nuestra familia esté sirviendo, nos durmamos en los laureles, como dice el dicho. Hermanos, no nos durmamos hasta que el Señor nos llame a su presencia. Sigamos contándole a otros con pasión y con entrega lo que el Señor está haciendo. Porque vemos que
porque esta generación mala que olvidó al Señor, el Señor tuvo luego que levantar los jueces. Por eso es que el Señor levanta jueces. El Señor levanta jueces por amor a su nombre, por amor a su pueblo. Levanta jueces para que contaran, para que dijeran lo que el Señor estaba haciendo, quién era el Señor. Y yo pienso que Ana tuvo que haber experimentado de que se levantara un juez. La Biblia no me lo dice, pero yo creo, haciendo la analogía, que Ana tuvo que haber sido una mujer que escuchó del Señor porque alguien se lo contó, porque en ese entonces habían jueces, Dios levantaba jueces. Y nosotros hoy podemos estar acá porque alguien vino, trabajó, labró la tierra y nos contó quién era el Señor. Y permanecemos porque nos contaron bien quién era el Señor. ¿Cómo está contando usted la palabra de Dios? ¿La está contando? Me gustaría que leyéramos Salmos 145, el versículo 4. Bueno, vamos a leer. Versículo 4 dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Dice que generación, esta versión dice que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. El cuente es un verbo, es una acción. Estamos contemos a otros lo que el Señor está haciendo. No contemos solamente las calamidades, porque ha visto a aquellos, han estado con personas que solo le cuentan lo mal y que nunca ven lo bueno. No sea usted de aquellos que solo cuentan lo malo. Cuente la verdad de Cristo con valor, porque Cristo es mayor que todas las cosas que tiene este mundo. Y ayude a otros, acompañe a otros a que vayan y cuenten lo que el Señor está haciendo. Sea como este pastor que dijo: yo tengo que contar a otros. Mi generación tiene que saber que existe un verdadero Dios y que Alá no es el Dios de esta tierra. No sé si saben la historia de Corrie ten Boom, una mujer que creó un hogar para aquellas personas que habían sufrido la guerra. Esta mujer era de Holanda, su papá relojero, el papá les enseñó el oficio de la relojería. En un momento de la guerra, el padre decide que van a resguardar a judíos. Entonces en su relojería hacen un cuarto, luego practican con los judíos que venían salvando, que venían ayudando, practican en menos de un minuto antes que viniera la policía, que ellos se pudieran resguardar en este cuarto. Bueno, un día llegó lo que ellos tanto habían esperado, llegó la policía, estos judíos van y se resguardan en el cuarto. La policía se los lleva a ellos a una prisión. En medio de la prisión el padre lo matan porque querían sacar información y este hombre no quería, nunca dijo nada. Esta mujer luego va a un campo de concentración con su hermana y en el campo de concentración dice: Señor, ¿por qué me trajiste hasta acá si estábamos ayudando a unos judíos? Y el Señor, y en eso tenía un papel y había anotado en ese papel: el Señor es mi libertador y pelea la batalla. Y esta mujer en este campo lo recordó, se lo contó a otras mujeres en medio de un contexto de guerra. Dijo: el Señor es nuestro libertador. Estas mujeres que estaban con ella en ese campo de concentración se convierten a Cristo. Pero si nosotros vemos hacia atrás, hubo un padre que le enseñó la palabra de Dios. Esta mujer vio el ejemplo de su padre, que en medio de la guerra
mantenía convicciones firmes en Cristo, que le dijo, alabe a Dios a pesar de que estés durmiendo en una cama con piojos. Y esta mujer en ese lugar le dijo a las otras mujeres, tenemos que alabar a Dios a pesar de que hayan piojos. Y estas mujeres de diferentes, judíos y otros no eran judíos, pero estaban en contra del gobierno, en este campo de concentración, adoraban a Dios. Pero hubo un hombre que invirtió en una niña, que invirtió en una mujer, y esta mujer contó lo que su padre le había dicho de las verdades de Cristo. Y una generación, en medio de una crisis, se acordaba quién era Dios. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Contémosle a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a los nietos, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, quién es Cristo. Usted no sabe si va a ser como un Samuel, profeta, un profeta, un misionero, un pastor, un buen profesional que guía a otros en los caminos de Cristo, un buen empresario que ama con todo el corazón a Cristo. No sabemos, porque nuestras mentes son limitadas, pero Dios ha puesto propósitos en nosotros y en la vida de aquellos que vienen detrás nuestro. Y también si hoy usted dice, no, yo ya tengo tantos años de edad, ¿qué propósito tiene? ¿Qué propósito tengo? Si está en esta tierra hoy, y como decía el pastor, superó la pandemia, un propósito tiene. Camine con otros, descubra el propósito que Dios le está dando a su vida, pero no se quede en descubrir lo que Dios le ha dado. Ayude a que otros se involucren en lo que Dios está haciendo en las naciones de la tierra. Salmo 78:4, lo vamos a leer desde el 1, dice: escuchad, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. Significa, acá podemos ver que siguieron contando quién era Cristo, porque también recordaron que habían olvidado quién era Cristo. Dice, no las encubriremos, no la vamos a guardar. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y podríamos decir, bueno, es que son culturas orales que cuentan lo que pasó. No, pero ellos también contaron lo que otra generación no había hecho. Y esta versión dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Hermanos, sigamos contando lo que el Señor está haciendo. Invirtamos en otros. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia para poder discernir con quiénes tenemos que invertir. Sea sabio con quien invierte, pero sobre todo no se calle de contar las maravillas del Señor, que Él es bueno, Él es fiel y su obra permanece para siempre. La pregunta es, ¿qué tipo de relatador voy a ser? ¿Del que no cuenta de Cristo o del que se levanta en medio de un mundo caído y habla de las verdades de Jesús? Que hoy seamos de aquellos valientes, hombres y mujeres, jóvenes y niños, que dicen, servir al Señor puede ser locura, pero vale la pena. Servir al Señor tiene su recompensa y la recompensa es eterna. Tal vez hoy no veamos los frutos de eso. Tal vez hoy no veamos los frutos de esa oración, pero el Señor es un Dios fiel,
es un Dios justo, es un Dios que cumple su palabra, es un Dios que permanece para siempre. Pero ¿cuál va a ser mi actitud ante esto? Voy a ser de aquellos que escuchan, pero les da miedo, pereza de venir a servir al Señor un domingo porque tengo otra cosa más bonita que hacer, porque los deseos de la carne me llevan a tal cosa y olvido que es mejor estar con Cristo. Hermanos, podemos tener mucho éxito en esta vida, pero si Cristo no está, si en nuestra generación no está Cristo, hemos fracasado. Y creo que el Señor no nos llama a esto, nos llama a contar a otros sus obras, sus maravillas. Yo los invito a que nos pongamos de pie y si no está contando bien quién es Cristo en su vida, o si su vida, su testimonio no está impactando a otros, que hoy le pueda decir al Señor: Señor, perdóname por esto, te reconozco y quiero contar a otros tus maravillas. No quiero ser un simple oidor, quiero ser hacedor de tu palabra. Quiero dejar un legado a mis generaciones. Quiero amar tu presencia, Señor, como tú la amas. Quiero tener tu carácter, Señor. Señor, gracias por la familia que nos has dado. Gracias, Señor, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros sobrinos. Señor, ayúdanos a ser verdaderos instrumentos de bendición en la vida de ellos. Señor, que ellos puedan ver vidas santas, vidas que te obedecen, vidas que son vulnerables, Señor, en tu presencia. Señor, y gracias. Señor, gracias por aquellos hombres que se mantuvieron firmes a tu palabra. Y hoy, Señor, nosotros podemos estar firmes, Señor, pero ayúdanos a ser de aquellos hombres y mujeres que permanecen firmes en tu palabra y cuentan